Hay familias que guardan secretos, y después están las que prefieren no saber la verdad. En Louder Than Bombs, una madre muere en un supuesto accidente de auto, pero años después aparece una pregunta incómoda. ¿Y si en realidad no fue un accidente? Mientras un artículo está por revelar la verdad sobre ella, su marido y sus dos hijos intentan sostener la versión de los hechos que cada uno necesita creer. Porque a veces recordar a alguien también significa inventarlo un poco. Y en el medio de todo eso aparecen secretos, verdades a medias y la pregunta de siempre: ¿qué hacemos con lo que nunca llegamos a decir? ¿Cómo andan, queridos amigos? Nosotros somos los hermanos Ramis y les damos la bienvenida a la Casa del Crítico, su lugar favorito para hablar de cine. Antes de empezar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Sin nada más que agregar, arranquemos. La película Louder Than Bombs, del director noruego Joachim Trier, toma su título de una frase que aparece en la novela En Grand Central Station me senté y lloré, de Elizabeth Smart, una obra de prosa intensamente emocional donde aparece la expresión Louder Than Bombs, algo así como más fuerte que las bombas. La frase también fue usada por Morrissey para un compilado de The Smiths, y en la película funciona casi como una idea central. El amor, el remordimiento, los secretos y la memoria pueden resonar incluso más fuerte que la violencia o la tragedia. Pero aunque el título pueda sugerir otra cosa, Louder Than Bombs no es una película sobre explosiones ni sobre la guerra. En realidad, es una película sobre lo que queda después de una explosión emocional, sobre el duelo, sobre la memoria, sobre cómo recordamos a quienes ya no están. La historia gira alrededor de una familia que todavía intenta recomponerse 3 años después de la muerte de Isabel, la madre. Isabel era una reconocida fotógrafa de guerra. Pasaba largos periodos en zonas de conflicto documentando lo que ocurría en lugares como Siria o Gaza. Pero curiosamente, su muerte no ocurrió en medio de una guerra ni en una situación extrema. Murió en algo mucho más cotidiano, como un accidente de auto cerca de su casa. O al menos eso es lo que todos creían. La familia que dejó atrás está formada por Jean, el padre, y sus 2 hijos, Jonah el mayor y Conrad el menor. Cada uno vive el duelo a su manera, y ninguno parece saber realmente cómo hablar del tema. Jean, el padre, es un profesor tranquilo, algo reservado. Después de la muerte de Isabel, su vida quedó suspendida en una especie de limbo emocional. De a poco, intenta reconstruirse. Incluso empieza a salir con Hannah, una profesora del colegio de su hijo Conrad. Pero hay un problema. Conrad no sabe nada de esa relación, y Jean tampoco parece tener demasiado claro cómo acercarse a su hijo. A veces intenta llamarlo, seguirlo por la ciudad, tratar de entender qué está haciendo. En una escena particularmente triste, logra ubicarlo por teléfono y le pregunta dónde está. Conrad está sentado solo en una hamaca en una plaza, pero le miente, le dice que está con amigos. Es uno de esos momentos simples que, sin embargo, rompen el corazón. Jonah, el hijo mayor, parece tener una vida más estable. Está casado, acaba de tener una hija. Incluso la bebé lleva el nombre de su madre, Isabel. Ese nacimiento marca el comienzo de la película, la mano diminuta de un recién nacido abriéndose al mundo. Un símbolo bastante potente, porque mientras una vida empieza, otra sigue proyectando su sombra sobre toda la familia. Convertirse en padre hace que Jonah empiece a pensar sobre su vida. Y en ese proceso vuelve a contactar a Erin, una ex novia del pasado. La relación reaparece casi por accidente, pero rápidamente se convierte en un romance secreto. Jonah empieza a mentirle a su esposa sobre dónde está, pasa tiempo con Erin y en algún momento incluso deja que ella crea que su esposa tiene cáncer sin corregir esa impresión. Jonah no parece tener problema en acomodar la realidad para construir la narrativa que más le conviene. No es que sea necesariamente mala persona, pero es alguien que claramente prefiere evitar la verdad antes que enfrentarse a sus emociones. Mientras tanto, Conrad, el hijo menor, atraviesa una adolescencia complicada. No tiene muchos amigos, pasa gran parte del tiempo encerrado en su cuarto jugando videojuegos y evita hablar con su padre siempre que puede. Gran parte de su mundo inferior aparece en pequeñas notas que escribe en su computadora. Son textos raros, fragmentarios. A veces registra cosas absurdas o íntimas, como cuántas veces se autodió cariño en un día, cuánto tarda un cuerpo en descomponerse, pensamientos sueltos sobre el colegio o la vida.
En algún momento incluso se pregunta cómo sería prenderle fuego el pelo a una compañera. No necesariamente porque quiera hacerlo, simplemente porque es un adolescente tratando de entender su propia cabeza. En el colegio, Conrad está obsesionado con Melanie, una chica de su clase. La observa constantemente. A veces fantasea con ella como si fuera la llave que podría cambiar su vida. En algunos momentos, la película incluso coquetea con un pequeño toque de realismo mágico. Hay una escena donde Conrad mueve la mano como si fuera un mago, y el pelo de Melanie se mueve con el viento. Es una forma de mostrar cómo, en la mente adolescente, a veces sentimos que el mundo gira alrededor de nuestros deseos, pero el verdadero detonante de la historia llega cuando aparece Richard, un viejo colega de Isabel. Richard está preparando un gran artículo sobre la fotógrafa para The New York Times, coincidiendo con una retrospectiva de su trabajo. Y en ese artículo piensa revelar algo que nadie más sabe, o al menos algo que nunca se dijo públicamente, que el accidente de Isabel no fue un accidente, que en realidad se quitó la vida. La noticia cae como una bomba dentro de la familia. Jean y Jonah ya conocen esa verdad, pero nunca se la dijeron a Conrad, y ahora tienen que decidir si él está preparado para enterarse. El problema es que Richard no está preguntando si debería publicarlo, simplemente informa que lo va a hacer. De algún modo, eso también refleja la filosofía de Isabel como fotógrafa. Ella misma se preguntaba constantemente algo fundamental sobre su trabajo, si su deber era intervenir en lo que estaba viendo o simplemente documentarlo, si debía proteger a las personas que fotografiaba o mostrar la verdad aunque fuera incómoda. En algún momento lo dice claramente, cada vez que toma una foto se pregunta si realmente está contando la historia de esa familia o si está reduciendo sus vidas a un simple ejemplo para algo más grande. Y en cierto sentido, la película funciona igual que esas fotos. Isabel fotografiaba las consecuencias de la guerra, no tanto las explosiones, sino lo que quedaba después, las familias rotas, los sobrevivientes. La película hace exactamente lo mismo, pero dentro de un hogar, porque la muerte de Isabel fue una especie de explosión emocional. Y ahora estamos viendo las consecuencias. A medida que se acerca la publicación del artículo y la retrospectiva de su obra, los tres hombres empiezan a enfrentar algo incómodo. Cada uno recuerda a Isabel de una manera distinta. Para Jean era una mujer compleja, dividida entre su vocación y la vida familiar. Para Jonah, alguien que debe ser protegido incluso después de muerta. De hecho, Jonah se obsesiona revisando el archivo de fotos de su madre, convencido de que debe asegurarse de que nada caiga en manos equivocadas. Pero mientras revisa ese material, encuentra algo inesperado. Fotos que sugieren que Isabel tenía un amante. Una revelación que complica aún más la imagen idealizada que tenían de ella. Para Conrad, en cambio, su madre existe sobre todo como un recuerdo fragmentado. Aparece en sueños, en fantasías, en recuerdos pequeños. Como aquel momento en el que se escondía detrás de una línea de ropa colgada y ella fingía no verlo. No son los grandes momentos los que sobreviven, son los detalles mínimos. La película también juega mucho con la memoria, con cómo el pasado y presente se mezclan. A través de flashbacks, sueños y voces en off, vemos escenas de Isabel con su familia. En una de ellas, Isabel le cuenta a Jean un sueño perturbador. Soñó que estaba trabajando en una zona peligrosa y que era atacada en plena calle, mientras él la observaba desde el auto sin intervenir. Es un sueño que resume bastante bien la distancia que muchas veces existía entre ellos. En paralelo, Conrad intenta encontrar su propio camino emocional. Es uno de los momentos más tiernos de la película. Deja un sobre con sus escritos en la puerta de la casa de Melanie. No sabe si ella los va a leer, ni siquiera sabe si le va a gustar, pero eso no importa. Para él, el triunfo ya ocurrió. El simple hecho de dejar ese sobre ahí es suficiente. Más tarde, ella acepta encontrarse con él para almorzar, y Conrad disfruta ese momento sabiendo que probablemente después ella cambie de opinión, pero eso tampoco importa demasiado, porque Conrad, a diferencia de los adultos, todavía tiene cierta capacidad de vivir el presente. Con el tiempo, Jean empieza a darse cuenta de algo doloroso. Quizás les falló a sus hijos. Tal vez trató a Jonah como a un adulto demasiado pronto, y evitó conversaciones que necesitaban tener. Pero el descubrimiento más importante llega cuando finalmente entienden algo fundamental. Cada uno de ellos recuerda a Isabel de forma diferente. No porque estén mintiendo,
sino porque todos vivieron una versión distinta de ella. La madre, la esposa, la mujer, 3 identidades que nunca fueron exactamente la misma persona. Y ahí aparece una de las preguntas centrales de la película. ¿Cómo recordamos realmente a alguien que perdimos? ¿Con una narrativa clara o con fragmentos sueltos de memoria? En ese momento, Louder Than Bombs es una película profundamente introspectiva. No intenta dar respuestas definitivas, más bien funciona como un mosaico de recuerdos, pensamientos y emociones. Algo parecido a los archivos de Conrad guarda en su computadora, fragmentos de vida registrados para que no desaparezcan. En una escena, Jonah lee en voz alta esas notas de su hermano. Son pensamientos aparentemente aleatorios sobre su día, sus emociones y su rutina. Cuando termina de leerlas, dice algo curioso. Es raro, pero interesante. Es realmente muy bueno. Y esa frase podría aplicarse perfectamente a la película misma, porque Louder Than Bombs funciona exactamente así, como una colección de fragmentos, de memorias, de momentos pequeños. Joachim Trier construye todo esto con una apuesta visual muy delicada. La cámara se detiene en detalles humanos, cabellos moviéndose con el viento, miradas, bocas besándose. Incluso encuentra belleza en cosas inesperadas, como un grupo de porristas saltando por el aire o un auto que acaba de chocar contra un camión. La música, minimalista y sutil, acompaña ese tono melancólico sin volverse manipuladora. La película tampoco busca una explosión emocional típica del cine de Hollywood. No subraya las emociones, no levanta la voz. Al contrario, pide al espectador que entre en su ritmo, que observe, que conecte los puntos. Al final, lo que queda es una reflexión bastante humana sobre el duelo, sobre cómo cada persona intenta controlar la historia de quienes ya no están, cómo editamos nuestros recuerdos, cómo decidimos qué contar y qué ocultar, y cómo, inevitablemente, la verdad siempre encuentra la forma de aparecer, porque a veces los recuerdos, el amor y la culpa pueden resonar mucho más fuerte que las bombas. Bueno, queridos amigos, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó, les pedimos que lo compartan con sus amigos y nos dejen en los comentarios qué otro tipo de video les gustaría que hagamos. Pero antes de irte, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Les mandamos un gran abrazo y hasta la próxima. Chao, nos vemos.